que eran poetas que, wow. Hola, ¿qué tal? Me presento. Para los que no me conocen, soy Dalco y bienvenidos a mi canal. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mí tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía, eres tú. No, ya, en serio. Seguro que cuando escuchamos la palabra poesía, se nos viene a la mente, no sé, textos bonitos, frases cursis, poemas de amor, grandes figuras como lo fueron Benedetti, Neruda, Lorca, Becker, Machado, etc. Grandes clásicos de hace muchísimos años atrás. Ya es 2022 y casi nadie ya habla de la poesía. Es que actualmente todo está enfocado en otras disciplinas, pero ¿y la poesía? Hombre, que como bien nos han inculcado en la escuela, la poesía es un género literario, considerado como una manifestación de la belleza, o del sentimiento estético por medio de la palabra en verso o prosa. ¿Eso es poesía? Joder, que yo llevo siguiéndola desde hace más de 6 años y siento yo que dicho concepto ya ha quedado muy plano. Pero está bien, nos quedaremos con el fragmento de concepto estético. Y para el que no lo sabe, es más o menos un estado emocional que surge a través de la percepción. Los sentimientos estéticos aparecen como sentimientos de lo trágico, de lo bello, de lo cómico. Entonces, para ir formulando esto, podemos entender subjetivamente que la poesía es un sentir, es la manera en la que la persona que está escribiendo maneja la tinta sobre papel y va construyendo su manera de ver las cosas. Todo esto dependiendo de su concepto estético, de la manera en cómo está viendo la situación, lo bello, lo cómico, lo trágico, etc. Hay muchas percepciones y es por eso que a veces los poetas escriben cosas muy rebuscadas que hay veces que aunque la gente lo quiera interpretar, solo el poeta sabe por qué lo escribió y con qué fin. Que hablando de eso, hay mucha discordancia incluso hasta en la manera de escribir. Recuerdo yo que cuando comencé a leer poesía en internet de manera muy vaga, me introduje al verso libre. Y no lo digo yo, lo he leído en muchísimos foros, en muchísimos lugares, que todos esos poetas, poetisas, se dejan llevar por una sola tecla. Y es que en esa comunidad de poetas se les considera de manera cómica como el verso enter, porque cada verso que van escribiendo lo van remarcando espacio, espacio, espacio. Pero bueno, este no es el tema del video, no quiero meterme mucho en eso y lo dejaremos para otro quizá. No quiero ser funado todavía, porque si bien el tema del video es qué es la poesía, ya hemos definido un poco de qué es la manera en que uno ve las cosas, en el que el autor ve las cosas. Y es que siento yo, de manera subjetiva y como una opinión personal, que todos llevamos poesía por dentro, solo que aún no lo sabemos. A mí me pasa mucho que cuando doy con unos escritos de algún poeta que me haya interesado, suelo dar a clavo mínimo con un verso, que leo, releo y vuelvo a releer, quizá porque ese verso me está leyendo el futuro o le está echando sal a una herida que ya creía cerrada, o quizás solo el poeta estaba entendiendo por lo que estaba pasando en ese momento. Pero llega la cuestión de que nos enfocamos tanto en ese verso que perdemos el contenido del resto del poema, porque como bien lo sabemos, un verso solo no conforma un poema, a menos que sea un haiku, pero eso también es otro tema. Y es que por esa misma razón yo suelo entrar en guerra con los poetas de actualidad, porque he visto que varios gastan página poniendo un solo verso en lo alto, como si ese simplemente fuera el mensaje del poema, como si fuera el detonante, pero se olvidan del resto del poema, y siento yo que es algo que todos los poetas actuales deberían cambiar, tanto como el verso enter. No critico el verso libre, yo incluso tengo poemas favoritos que son escritos en verso libre, pero siento que eso de abusar del enter, como ya antes lo he mencionado, es algo que también estanca la poesía, porque podemos
acudir a los viejos clásicos que llevaban una métrica súper guapa, una métrica súper estructurada, ya sea el soneto, los versos de tantas sílabas, y era algo que se veía, era algo que se apreciaba, y era algo donde se demostraba el talento, donde se mostraba la habilidad que uno tenía con las palabras. Pero bueno, que ese no es el tema del video. Pero antes de seguir, te invito a que te suscribas, que le des like, actives la campanita y compartas, que eso me ayudaría bastante y yo te lo agradecería muchísimo. Infinitamente, porque en los próximos días estaré trayendo más contenido de temas muy variados, así que quédate y te prometo que no te vas a arrepentir. Ahora bien, entonces, ¿qué es la poesía? ¿Es un género literario? Sí. ¿Es un arte? Sí. ¿Es una manera de expresión? También. Pero la poesía en sí no debería quedarse solo en conceptos. Como bien ya dije, son conceptos planos que realmente no están definiendo la poesía. Siento que nos hemos quedado estancados porque hace ya muchísimas décadas que estuvo la época de oro, pero se puede volver a resurgir. Es obvio que no podemos comparar a los poetas de hace unas décadas a los poetas actuales, pero dime tú, ¿cómo encuentro yo poetas actuales si no solo son poetas que divagan por internet, que no tienen cierto reconocimiento? E incluso déjame decirles que yo sigo muchos poetas que no tienen mucho reconocimiento y que adoro sus textos, me gusta leerlos, aprecio leerlos. En las escuelas simplemente se nos busca investigar sobre poetas que ya están muertos. No nos enseñan a apreciar a los poetas vivos, a los poetas que están escribiendo, a los poetas que van a escribir. Simplemente es una materia más, es un tema más del contenido escolar. Pero no debería ser así. Quizá no se está perdiendo el amor por la poesía, pero siento que estamos perdiendo realmente lo que es la poesía. Muchos piensan que por leer un texto bonito, que por decir frases bonitas, eso es poesía, pero no. Poesía es desangrarse el corazón, es quitarte la piel y escribir en ella. Por eso siento que los poetas estamos muy estereotipados, y es un manto que deberíamos quitarnos de encima. Pues les cuento que cuando comencé a leer, es obvio que leía clásicos, eran poemas que realmente me gustaban, pero no llegaba a empatizar con ellos al 100%, porque yo no fui de sus décadas, porque yo no era de esos tiempos. Pero en cambio, si yo comenzaba a leer poetas de blogs de internet, no sé, recomendaciones de Facebook, recomendaciones de Instagram, recomendaciones de YouTube, era algo súper guapo porque era un lenguaje con el que me identificaba. Hombre, que tampoco estoy defendiendo a los poetas que dicen joder, mierda, cigarros, café, que también me parece una barbaridad y algo que debería tratar de cambiarse sinceramente. A los 14 años yo di con el contenido de Elvira Sastre, de Marwan. Eran escritores que realmente me gustaba lo que encontraba ahí, y justo entendí que poesía no es realmente lo que alguien viene y te dice, oye, es poesía. No, poesía es cuando lees algo y no piensas si es poesía o no, simplemente te llega al corazón y luego descubres de que sí, que era poesía, que lo sentías, que no lo sabías, pero era eso. De este video surgen muchas cuestiones de cómo escribir poesía, realmente es poesía lo que estoy leyendo, cómo leer poesía de gente viva y no de los clásicos, deberíamos seguir enalteciendo a los clásicos. Son tantas cuestiones que yo no podría responder en un solo video, o siquiera que yo no podría responder. Son temas que he visto que se han debatido, pero realmente no se llega a una conclusión certera. Y eso es algo que me ha impulsado a crear esta serie de videos. Porque cuando busco por internet, busco por YouTube, realmente no hay gente que cree contenido sobre esto. Simplemente son los mismos videos de cómo escribir un poema, cómo recitar un poema, cosas del poema, trabajos escolares, pero no algo apasionado. También quiero tocar el tema de los poetas que se manifiestan a través de las redes, porque es algo súper interesante. O sea, realmente no es como que buscar poemas de tal cosa y te van a aparecer estos poetas, sino los antiguos poetas que vivieron seguramente hace más de 100 años, pero que su poesía sigue siendo recordada por una X o Y razón. Que tampoco quiero que me malentiendan, o sea, entiendo el por qué siguen siendo recordados,
pero es eso, alguien tiene que venir a cuestionar, a dar puntos, a defender, contradecir y demás. Así que si te interesa el tema y te gustaría ver más de esto, ver más cosas, traer más contenido, traer más información, analizar todo, poetas vivos, poetas muertos, qué es poesía, te invito a que te quedes, que te suscribas, que guardes estos videos porque ahora, sin antes despedirme, quiero que me digas tú, cuéntame, para ti, ¿qué es poesía? Gracias.